Buenos días, mi nombre es Johan Andrés Chacón Duarte, de Estadística Inferencial 1878 y les vengo a explicar la sustentación del ensayo. Ok, básicamente voy a comenzar primero que todo con la introducción, donde la estadística es una herramienta para la investigación y toma de decisiones para el tamaño óptimo de la muestra, intervalos de confianza y prueba de hipótesis. Ok, comenzando este tema les voy a explicar qué es el tamaño óptimo de la muestra primero que todo. El tamaño óptimo de la muestra es una decisión fundamental en el diseño de una decisión o un muestreo, dependiendo si estamos trabajando una población finita o infinita, ¿ok? Después les voy a explicar qué es un muestreo en población infinita. Cuando la población es infinita o es muy grande, se puede asumir que es infinita para efectos prácticos, lo que quiere decir que el tamaño óptimo de la muestra se calcula con una fórmula basada en el error estándar y el nivel de confianza, ¿ok? A continuación, pues les voy a explicar qué significa cada letra de la fórmula, donde n es el tamaño óptimo de la muestra, z es el valor crítico de la distribución normal, p es la proporción y e es el error. ¿Ok? Aquí les voy a mostrar este ejemplo. Como pueden evidenciar, dice, si desea un 95% de confianza, Z es 1.96, un margen de error del 5%, un error del 0.5 y una proporción estimada de la población del 50%. Lo que se hace aquí es reemplazar datos. Básicamente la Z es el 196 elevado a la 2 por el margen de error y la proporción. Eso da 3.8416 por 0.25, da 3.84 y pues los datos que se ven acá abajo es el margen de error y pues el mismo resultado elevado a la 2. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a explicar por qué es importante el margen de error. El margen de error es aquel que determina cuál tan preciso o confiable será la estimación basada en la muestra con respecto a la población. Cuando es un margen de error más pequeño, este nos indica que la estimación es más precisa, pero requiere un tamaño de la muestra menor. Ok, aquí les voy a explicar básicamente qué significa un nivel de confianza, un margen de error y una proporción estimada. Primero voy a especificar qué es un nivel de confianza. Un nivel de confianza es aquella que está relacionado con cuánta certeza queremos tener en un valor estimado. ¿Ok? El margen de error es, es clave para controlar la precisión de estimación en una encuesta o un estudio. La proporción estimada es un concepto fundamental en el cálculo que estamos trabajando y los datos y la muestra. ¿Ok? Bueno, pues aquí les voy a mostrar este ejemplo de... No mentiras, perdón, les voy a explicar qué es una población finita. Cuando una población finita, es decir, el número de individuos en la población es conocido y es limitado. Aquí lo que se debe hacer con el tamaño óptimo de la muestra es ajustarlo para que para que el tamaño óptimo de la muestra reduzca su error de estimación, para que esto se utilice la fórmula de corrección de población finita. La fórmula es nf igual a n dividido entre 1 más n-1n, ¿ok? Donde nf es el tamaño ajustado de la muestra para una población finita, n es el tamaño de la muestra calculado para la población finita, donde n es el tamaño total de la muestra, ¿ok? Aquí pues les voy a mostrar el ejemplo. Como pueden ver, es este que dice: supongamos que la población total es n.000 y el tamaño óptimo de la muestra calculado previamente es para una población definida de 300. Entonces lo que se hace NF 384 más 1. Entonces aquí se hace la operación 384 menos 1 dividido en 1000. Como pueden ver aquí, queda 383 dividido en 1000. Aquí se hace la operación, se suma y da este resultado. Y aquí se dividen estos dos para que dé este resultado. ¿Ok? Ok, entonces pasamos al siguiente tema, que vendrían siendo intervalos de confianza por una población de muestra grande. Para comenzar, primero que todo, recordemos qué es un intervalo de confianza. El intervalo de confianza es un rango de valores en el que esperamos encontrar el valor verdadero de un parámetro poblacional. ¿Ok? Ok, ahora sí, intervalo de confianza para la media con muestras grandes. Para la muestra grande debe ser n mayor a 30 si conocemos la desviación estándar de la población. La utilizamos, si no, utilizamos la distribución normal para conseguir un intervalo de confianza. ¿Ok? A continuación les voy a explicar la fórmula, donde es IC igual a X más o menos Z dividido entre 2, la distribución dividida entre n, ¿ok? Donde les voy a explicar: Z es la medida muestra del promedio de los datos, Z es el valor crítico de la distribución normal, la U es como la distribución estándar de la población y n es el tamaño de la muestra. Les voy a explicar el ejemplo, donde básicamente es este que pueden ver acá, donde dice: supongamos que tenemos
una muestra de tamaño 100 de una población con medida muestral de 50 y desviación estándar de 10. Queremos un intervalo de confianza del 95%, pues como pueden ver acá el nivel de confianza es de 95, donde Z da 196, calculamos el reloj estándar como lo pueden ver ahí, nos da 1 y calculamos el intervalo que es 50 más o menos 1.961. Entonces el intervalo de confianza es de 50 menos 1.96, 50 más 1.96, lo que nos da 80, 0.4, 51.96, ¿ok? A continuación les voy a explicar intervalo de confianza para la proporción de una muestra grande. Cuando queremos construir un intervalo de confianza para una proporción usamos una fórmula similar, como lo es IC igual a P más o menos Z dividido en 2 por P, entre paréntesis 1 menos P dividido en N, ¿ok? Entonces aquí les voy a explicar más o menos qué es P. P elevado es la proporción muestral, Z dividido en 2 es el valor crítico del nivel de confianza y N es el tamaño de la muestra. Aquí les voy a dar unas breves explicaciones de qué es proporción muestral, valor crítico y distribución normal y distribución T de estudiante. Básicamente, proporción muestral es una medida estadística que representa la fracción de individuos en una muestra que cumple con ciertas características o condición de interés. El valor crítico es un número que se utiliza en la estadística para determinar los límites de un intervalo de confianza. ¿Ok? Distribución normal es como cuando el valor crítico que tenemos en muestras grandes. Y distribución T-Student es cuando usamos TDA dividido a la 2 con valor crítico cuando tenemos muestras pequeñas y la desviación estándar de la población no es conocida. ¿Ok? Entonces a continuación pues les voy a mostrar este pequeño ejemplo. Como lo ven acá, que supongamos que tenemos un tamaño de la muestra óptimo de 100 en la población. Entonces acá, como pueden ver, sacamos el 95% que es Z1.96, calculamos el error estándar que es 1 y calculamos el intervalo que esto, como les mostré, nos da este valor que es 50 menos 196, como 50 más 196 y nos da este valor. Ok, a continuación les voy a explicar intervalos de confianza para dos poblaciones, que quiere decir muestras pequeñas. Para comparar dos poblaciones en muestras pequeñas usamos lo que es distribución T-Student debido al tamaño reducido de la muestra de la población, donde aquí tenemos que usar n menor que 30 o n igual o menor que 30, ¿ok? Al intervalo de confianza, la diferencia de medias a muestras pequeñas es que si tenemos dos muestras independientes, podemos encontrar un intervalo de confianza para la diferencia de sus medidas. Ok, les voy a explicar la fórmula del intervalo de confianza para la diferencia de medidas. Es IC es igual a x barra 1 menos x barra 2 más o menos TDA dividido en 2 entre S1 menos, dividido en N1, S2 dividido en N2, ¿ok? Las definiciones de lo que quiere decir X1, X2 son las medidas muestrales de cada grupo, S1, S2, la desviación estándar muestral de cada grupo N1 y N2, son los tamaños de la muestra, TDA2 y DF es el valor crítico de la distribución T-Student, ¿ok? Bueno, aquí los grados de libertad para calcularlos, como los pueden ver acá en el ejemplo, son estos. Acá, como pueden ver, aquí se saca así los grados de libertad, la desviación más N1, entonces de esta forma. ¿Okay? A continuación, el ejemplo dice, supongamos que compramos dos tratamientos con muestras pequeñas que son 15 y 10 con medidas de 50 y 47 y la desviación estándar es de 8 y de 7. Queremos un intervalo de confianza del 95%. Lo que se dice, calculamos el error estándar combinado que es 8 y 7 dividido entre 15 y 10 que son con las muestras. Esto nos da un 3.2. Aquí lo que se dice que es calculamos los grados de libertad y 3 suponiendo T-Student da 2100 con 95 grados de confianza y grados de libertad calculados. Entonces el intervalo de confianza es IC igual a 50 menos 47 más o menos 2131 por 3.2, eso nos da igual 3 más o menos es 6.82 igual a 3 menos 82, 9.82, ¿ok? Bueno, ahora sigue intervalos de confianza para diferencias de proporciones en dos poblaciones de muestras pequeñas. Para calcular el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones con muestras pequeñas, lo primero que debemos saber o es importante considerar la corrección de continuidad de la distribución exacta como la binomial, debido a que la aproximación normal puede no ser precisa, ¿ok? Entonces pues les voy a explicar la fórmula, como la pueden ver acá, es aquí.
espérenme, ahí es IC igual P1 menos P2 más o menos Z dividido a la 2 por la raíz de P1 entre paréntesis 1P, pues como pueden evidenciar ahí, ¿no? Y las definiciones de cada uno es donde P1 es la proporción muestral en el primer grupo, P2 es pues como es la proporción del segundo grupo, Z es el valor crítico de la distribución, N1 es el tamaño de la muestra y N2 es el tamaño de la muestra según el grupo. Bueno, aquí les voy a mostrar el ejemplo paso a paso, entonces el ejemplo es el siguiente. Imaginemos que realizamos una encuesta de dos grupos distintos. El primer grupo es de N1 igual a 30 personas, 12 respondieron afirmativamente, lo que nos da una proporción muestral de 12 dividido en 30, que nos da 0.4. En el segundo grupo son 25 personas, 8 personas respondieron afirmativamente, los que nos da una proporción muestral de, pues, ahí se hace la operación 8 dividido en 25, que es 0.32. Lo que dice acá que queremos calcular un intervalo de confianza que sea mayor al 95%. Para la diferencia entre las proporciones de los dos grupos, lo que se hace es el nivel de confianza, pues que se aproxima a 1.96, el error estándar. Como pueden ver, ahí es la fórmula, lo que se hace es reemplazar los datos. Y aquí para lo que la fórmula del intervalo es IC es igual a 0.4 menos 0.32 más o menos 1.96 por 0.1 da esto 0.08 más o menos 0.58. Entonces el intervalo de confianza vendría siendo menos 0.178 0.338. Ok. Bueno, a continuación seguimos con el tema de las hipótesis. Pues antes de eso les voy a dar unos conceptos básicos en pruebas de hipótesis. Por ejemplo, ¿qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula es una formación inicial que nosotros asumimos como verdadera y generalmente no hay cambios entre las dos poblaciones. ¿Qué es una hipótesis alternativa? Es la afirmación opuesta a la hipótesis nula y propone que si hay una diferencia o efecto, es decir, que si hay cambios en las poblaciones. ¿Qué es el nivel de significancia? Es la probabilidad de cometer un error. ¿Okay? ¿Qué es el valor crítico? El valor crítico es el valor de la distribución que define el punto de corte donde lo rechazamos es HC o HO para que me entiendan. El estadístico de prueba es un valor calculado a partir de los datos muestrales que se compara con el valor crítico, es decir, que si es rechazado. ¿Okay? Entonces vamos a explicar básicamente qué es una prueba hipótesis para una medida de una población en muestras grandes. El caso, o qué quiere decir. Queremos probar si la medida de una población es igual a un valor específico usando una muestra grande que es mayor o igual a 30, ¿ok? La hipótesis es pues H nula, o sea, hipótesis nula y hipótesis alternativa. La fórmula básicamente es Z igual a X barra menos hipótesis nula dividido en la desviación estándar, la muestra, ¿ok? Donde Z es la medida muestral, HU es la hipótesis nula, la O, pues como les comenté, es la desviación estándar y N es el tamaño de la muestra, ¿ok? Aquí básicamente pues les voy a mostrar este ejemplo que dice, supongamos que queremos probar si la medida de la población es de 100 usando una muestra tamaño 50, donde la medida muestral es de 104 y la desviación estándar es de 15. Como les comenté, la fórmula es hipótesis nula versus hipótesis alternativa. Aquí es hipótesis nula es igual a 100, hipótesis alternativa es igual o diferente a 100, ¿ok? Donde se calcula el nivel de significancia, la distribución es de 0.5, así que el valor crítico es de 1.96. Calculamos el estadístico de prueba, como pueden ver, lo que se hace es reemplazar datos, donde 100 menos 104 menos 100 dividido entre 15, pues dividido raíz de 50, eso nos da 4, dividido en 2.12 da 1.81. Como conclusión, decimos que como 1.89 es menor que 1.96, no rechazamos, o sea, hipótesis nula, no hay evidencia suficiente para afirmar que la medida es distinta de 100. ¿Ok? Aquí rápidamente les explico que es una prueba hipótesis para una proporción grande. Lo que queremos probar si la proporción es una población es igual a específica, ¿ok? Entonces pues la fórmula de Z igual a P menos P dividido en P2 entre paréntesis. Bueno, aquí les voy a mostrar la fórmula mejor, pues para que ustedes se guíen, ¿ok? Como lo pueden ver aquí, aquí está la definición, ¿ok? Donde P elevado es a la proporción muestral, proporción baja, o sea de hipótesis nula, y N es el tamaño de la muestra, ¿ok? Entonces pues les voy a explicar el ejemplo donde es este, como lo pueden evidenciar ahí
Acá se los explico. Ejemplo paso a paso, supongo que seas probar si el 60% de una población o apoyo usando muestra de n igual a 200 con p es igual a 0,64. La fórmula, como ya les expliqué, esto es hipótesis nula y esto es hipótesis alternativa, que la hipótesis nula es igual a 0,6 y la hipótesis alternativa es igual o diferente a 0,6. Se calcula el nivel de significancia, proporción 0,5, entonces la z es 1,96. Calculamos los datos, se reemplazan y la decisión es que como 1,16 es menor que 1,96, no rechazamos la hipótesis nula, no hay evidencia suficiente para concluir que la proporción es diferente del 60%. ¿Ok? Entonces continuamos. Bueno, ya para continuar con muestras de hipótesis para muestras pequeñas, lo que queremos decir es que queremos comprobar las medidas de las dos poblaciones independientes, ¿ok? Aquí les voy a explicar la fórmula y les voy a mostrar qué significa cada una. Entonces, como pueden ver ahí, la fórmula de este igual a x1 y x2, que son las medidas muestrales, s1 y s2 son las desviaciones estándar, y n1 y n2 son los tamaños de las muestras, ¿ok? Vamos a ir aquí al ejemplo. Como pueden ver, este es el ejemplo donde nos dice que los datos que suponemos comprar los grupos son de 15, 10, 50, 47 y 7, ¿no? Entonces, pues como ya saben la fórmula como es, el nivel de significancia se calcula y para calcular el estadístico lo que se hace son reemplazar los datos. Y ya como la conclusión de este ejercicio dice que como 1,18 es menor que 2069 no rechazamos la hipótesis nula, lo que quiere decir es que no hay suficiente evidencia para afirmar que las medidas de las dos poblaciones son diferentes, ¿ok? Y ya para terminar tema, básicamente ya para terminar este resumen del ensayo, lo que les voy a explicar son las conclusiones, que lo que dice que en general el tamaño óptimo de la muestra, los intervalos y las pruebas de hipótesis son componentes fundamentales en el diseño y la interpretación de estudios estadísticos, y el tamaño de la muestra debe ser lo suficiente grande para asegurar la precisión de las estimaciones y el poder de las pruebas. Básicamente este fue mi video sobre el resumen del ensayo donde lo sustento. Muchas gracias por su atención, hasta luego. Y aquí les voy a mostrar las referencias, que es algo de lo más importante, ya para finalizar. Ahora sí, muchas gracias por su atención.